No finalizó el tiempo, señoría. Ya se excede ampliamente. Es que eran dos. Vale, se excede ampliamente. Gracias. Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, buenos días, señor Acero. Muchas gracias. Mire, voy a ir haciendo una pequeña cronología de los hechos y algunas afirmaciones, y si usted considera que son correctas, pues lo firma, y si no, pues me lo niega. Empezar así ya me da miedo. No se preocupe. Agaros es una empresa que nace en el año 2002, ¿de acuerdo? Más o menos. Usted, yo creo que era el 2003, pero 2003, vamos, no estaba yo en Agaros entonces. Yo me incorporé en noviembre del 2005. ¿Usted trabajaba para Agaros o era también formaba parte de los propietarios, de los socios de la empresa? Yo tenía una participación. Usted tenía una participación en la empresa. Bien. Según el recorrido un poco de los hechos, corríjame usted si me equivoco, en el primer tendido que se hace en Asturias, que es el plan piloto que dijo usted de Llanes, y que es en las cuencas mineras, que licita directamente el Principado de Asturias, la empresa adjudicataria, una de ellas, la más importante, era Thales, y Agaros tiene la asistencia técnica de Thales. Sí, eso quiero recordar. Sí. Bien, eso es correcto, ¿no? Y Agaros contrata al señor Bañuelos como encargado de esa asistencia técnica en Asturias. Bueno, contrató a una empresa y vino él, y él tenía el perfil adecuado, era asturiano en aquel momento, se creó una oficina aquí, permanente, etcétera. Muy bien. En el año 2006 se crea el HIT. A partir de ese momento el Principado deja de licitar obras directamente y, como medio propio, como empresa pública medio propio, esas encomiendas se las pasa al HIT, y el HIT contrata a Agaros como asistencia técnica. Yo creo recordar que en el 2007, pero puedo estar equivocado. En el 2007, bueno, más o menos la cronología. Una pregunta así en el medio de la cronología. Usted ha dicho que trabajó con muchas administraciones, ¿no? Tanto cuando el licitador era la administración directamente o con una empresa pública. ¿Qué ventajas le ve a este sistema, el que sea una empresa pública? ¿Le ve algún tipo de ventaja, dado que usted tiene amplia experiencia o...? A ver, bueno, primero, siempre en el sector, siempre al final, una de las grandes frases que se dicen, zapatero a tus zapatos, es decir, la administración tiene que ser administración. Y vamos a decir que ser operador de telecomunicaciones es mejor que sea algo externo que se dedique a ser operador de telecomunicaciones, es decir, la administración es administración, ¿vale? Luego, aparte, pues obviamente la administración tiene unas reglas de juego muy, vamos a decir, muy normadas, muy tabuladas, y dijéramos que cuando hay un medio propio o una empresa, dijéramos, pública 100% y que actúa siguiendo las mismas reglas, vamos a decir que puede tener un poco más de flexibilidad de cara a los... Pero vamos, yo lo que he visto es que los casos de éxito en administraciones públicas que han funcionado han sido siempre porque han tenido una empresa pública que ha hecho los despliegues y tal. Y además, el tiempo ha confirmado todo eso, porque la Ley General de Telecomunicaciones fija eso para las administraciones. Es decir, las administraciones, si quieren dedicarse a dar servicios de finales de telecomunicaciones, tienen que pasarlo a una empresa bajo la ley. Yo no soy abogado, pero bajo una ley concreta, en esto de medio propio, y se lleva aparte. Comienza esa colaboración o ese trabajo, esa colaboración, digamos, ese nombramiento, fue en un proceso abierto. ¿Ustedes compitieron con otras empresas o no? ¿A cuál se refiere? A la asistencia técnica a partir del año 2007. Sí, pero nos hemos presentado a concursos abiertos. Concursos abiertos, muy bien. En esos años, esa asistencia técnica, básicamente, ¿en qué consistía y cuántas personas de su empresa trabajaban? A ver, básicamente el trabajo de asistencia técnica consiste en tener, creo recordar que eran 3 o 4 ingenieros, ahora no recuerdo exactamente, 4 creo recordar. Dependía del volumen de obra que había, Obviamente es que hubo varias asistencias técnicas, y para los proyectos gordos como el primero con el Principado, y posteriormente hubo 5 o 4 personas seguro, y básicamente la tarea es ir a campo,
hacer todos los informes de cómo se está construyendo todo, velar porque la calidad de la red sea la adecuada, velar porque medir todo. Cuando llegaban las certificaciones, la factura, en el HITPA se generaba el documento de certificación, se nos pasaba esa factura, mirábamos los informes de obra, revisábamos todo, se hacía un informe, se presentaba ese informe y si estaba satisfactorio se firmaba. ¿Que no era satisfactorio? No se firmaba. Y al final, una vez acabado todo el proceso, ¿de acuerdo?, lo que se hacía era se perseguía, porque era una de las tareas más complejas, toda la documentación ASBIL, se comprobaba que la documentación ASBIL coincidía plenamente con todo lo medido, y si no, se hacían reparos a la documentación ASBIL, y cuando todo quedaba correcto se hacía un informe final, que era un informe ejecutivo sencillo, porque los expedientes eran carpetas y carpetas. Esa asistencia técnica solamente tuvo que ver con aquellas encomiendas que tenían que ver con el cable, o también con la extensión de la TDT. No, la de la TDT la perdimos, no recuerdo la razón, y no, nosotros no trabajamos con la extensión de la TDT. En ningún caso, no. Bien. No ganábamos todo, o sea, perdíamos también. Por eso le pregunto, si no digo que lo ganaran, pregunto por saber. Además, nuestro gran valor estaba en la fibra óptica. En temas de TDT teníamos personal muy cualificado, en temas de radiofrecuencia, pero no fuimos capaces de ganar. En el caso concreto de la troncal occidental, bueno, supongo que estará usted, porque usted además, bien, estuvo primero con el señor Rodríguez Bañuelos, pero estuvo como 1 año y medio con el señor Bayot, ¿no? ¿Bayot? No, usted no estuvo hasta el 2013 en la asistencia técnica, o sea, hasta el final, o sea, Agarós no estuvo hasta el año 2013. No, yo creo que el último proyecto que recuerdo yo sería a finales del 2010 o debimos acabar 2011. Vale, perfecto. Yo estuve en otros proyectos, y al señor Bayot, que fue el director general que le sustituyó, sí. Yo creo que le conocí bien. Vine a una reunión a ver si podíamos conocer cómo estaban y tal, pero lo he conocido en una reunión, a posteriori. Muy bien, usted lo conoció en una reunión. En el caso concreto de la licitación, cuando se adjudicó a Confica, uno de los puntos, más polémicos con esta situación es si todas las empresas que podían ser adjudicatarias en esa licitación, supongo que ustedes intervendrían en ese proceso como asesores, ¿no? Asesorando al HITPA de cómo hacer la licitación. Una de las cosas que ha salido ya aquí alguna vez es que no todas las empresas sabían el tema del dominio o del uso del dominio de FEBE. ¿Podría usted recordar eso? Es decir, ¿usted sabe si o te hubo conocimiento de que alguna autoridad del Principado hubiera hablado antes con FEBE y cuáles fueron las condiciones a la hora de esos pliegos, y si todas las empresas, con todas las empresas se respetó el conocimiento para la libre concurrencia? A ver, la pregunta es un poco compleja. A ver, voy a tirar de memoria. A ver, a mí se me contrató para hacer básicamente 3 funciones. La primera era redactar los pliegos técnicos, la segunda era para participar en las mesas y la tercera era para escribir el informe de valoración técnica. Yo recuerdo que, vamos a ver, el dato de partida para escribir el pliego era la encomienda que había emitido el Principado al HITPA. Me acuerdo que, creo recordar que sí que se habían estudiado varias opciones en la Secretaría, no, el servicio de telecomunicaciones. Técnicamente no hay muchas opciones, o te vas por tren, o te vas por eléctricas, o te vas por las gasistas, o te vas por carreteras, o te vas por mar. Esa pregunta me interesa mucho. ¿Había más alternativas que el paso de FEBE o era técnicamente? Técnicamente era la más correcta. A ver, esto es como un juego de niños, tienes unos puntos, tienes que unirlos, es una línea recta, pues, y pasa dentro de las poblaciones. Es el que técnicamente, aunque no todos los cánones aplicados por las empresas, porque en ese momento era una empresa pública, pero sí tenía
digamos, una política de cánones o de tasas por pagar por su terreno no era el mismo tipo que podría tener, por ejemplo, vamos a suponer, autopistas del Estado. Una autopista del Estado o una carretera, por ejemplo, del Principado de Asturias. A ver, las eléctricas tienen una regulación especial y van aparte y eso. Las carreteras, yo creo recordar, pero le hablo de memoria y a lo mejor confundo el proyecto, que aquí en Asturias se había dicho, el servicio de telecomunicaciones había dicho que había algún problema, que no se podían, no estaba la autovía todavía construida, la opción de expropiar era absolutamente inviable, eso por tiempo y por precio. En el momento en que llegó el servicio de telecomunicaciones, ustedes tuvieron reuniones, o sea, HITPA y cuando usted era asesor, ¿tuvieron algún tipo de reunión con el servicio de telecomunicaciones? No, yo directamente. Respecto a este tipo de cosas. No, a mí se me dio, dijéramos, el contenido de la encomienda, y lo que hice fue transcribirlo a un pliego técnico. Y en aquel momento sí que surgió la opción, se nos dijo que tenía que ser abierto, que pues no podías cerrar la solución, había que dejarlo abierto. Sí que me acuerdo que fue un tema muy relevante asegurar en el pliego que se pedía que la solución que se propusiera viniera con el permiso correspondiente, porque lo que no se podía hacer es adjudicar a alguien que luego no tuviera el permiso o que tuviera complejidades. No había muchas más opciones y efectivamente... ¿Recuerda que alguna empresa protestara porque no supiera algún tipo de condición respecto al tema del paso por el dominio público, aunque eso estuviera en la ley? Yo no tenía acceso a las preguntas que hacían los licitantes, a mí me traspasaba el personal del HITPA las preguntas técnicas que yo pudiera dar respuesta, pero yo no recuerdo que nadie se... No ¿Hubiera sido posible pasar por otro... Ya le recuerdo el tiempo, por favor. Sí. ¿Hubiera sido posible otra alternativa excluyendo la expropiación privada de tipo técnico por dominio público, que no fuera pasar por la línea de FEBE, que efectivamente desde un punto de vista lineal era la más correcta, pero que tenía un canon y tenía una servidumbre de renegociación del canon a los 15 años, y ustedes plantearon a HITPA alguna alternativa diferente a esta? A nosotros no podíamos plantear alternativas porque era un requerimiento, dijéramos, que el pliego tenía que ser abierto, no podía fijar ninguna solución, que era parte del valor de las ofertas el que el contratante propusiera una solución. Nosotros, en mi caso particular, por mi experiencia, sabía que no hay muchas más opciones. Era la opción de FEBE, la de la expropiación, esa es, vamos, inviable. Y la de las carreteras, creo recordar que había algún problema de legislación propia de las carreteras del Principado que no lo permitía. Pero siempre, vamos a decir, el ofertante era el que tenía que ofrecer. Nosotros nunca en ningún momento tuvimos la oportunidad de dejar de conducir las ofertas hacia una solución. Al contrario, seguimos las instrucciones que se nos dio y dejamos la opción abierta. En todo caso, termino. Si fuera por una carretera propia del Principado o fuera por una carretera del Ministerio de Fomento, ¿habría que haber pagado canon? A ver, de ferrocarriles sí que está por ley. De carreteras del Estado creo que también hay un canon por ley. Creo recordar que se hizo algo aquí en Asturias por la AS1 y la AS2, y eso, como era del propio, esas sí que se pudieron gestionar sin canon. Es que no soy un experto en temas de legislación. No, se lo pregunto porque a lo mejor si hubiera ido por alguna carretera de titularidad pública o por otro tipo de infraestructura, ese 1.700.000 euros y este hacha que tenemos encima de la renegociación a los 15 años, pues ya es una cosa que se hubiera evitado. Pero tengan en cuenta una cosa, que, vale, igual se podía haber encontrado alguna otra solución más alejada, pero entonces tienes que hacer las ramas de conexión a la troncal. Es decir, se puede hacer un cable submarino. Yo ahora soy experto en cables submarinos. Desde el 2011 me dedico a cables submarinos. Claro que se podía haber hecho un cable submarino, pero le puedo asegurar que hacer un cable submarino entrando por todas las poblaciones, las tasas que hay que pagar a costas
a costas por el derecho de ocupación del suelo marino, los permisos que hay que pagar a las autoridades portuarias, todo eso hubiera sido carísimo. Las eléctricas se quedan muy lejos de las poblaciones, por lo tanto tienes que hacer dijéramos redes de acceso hasta la subestación eléctrica. La eléctrica no extiende su red de fibra óptica más allá de su subestación. Es decir, es que no le estaba diciendo las eléctricas, le estaba diciendo, es que además aquí tenemos mucha calella, mucha en Asturias tenemos mucha carretera pública y mucha y tenemos mucha cuneta. Había algo, sí, pero había algo en las carreteras del Principado. ¿No se acuerda qué era, no? Que impedía, que no permitía el uso de Perdón, señor presidente. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Acero. Voy a hacer tres preguntas muy concretas. ¿Sabe si Brachium SL estaba participada por personas de Agarós que hayan estado, que se hayan... ¿Es la misma que me preguntó usted? No lo desconozco. No desconozco. No sabe quién. Ya sean empleados, socios... Lo desconozco, no he oído hablar de esta empresa. No conoce a Brachium SL. Vale. ¿Tiene usted o ha tenido alguna sociedad con Norman Albi? Sí, tengo una sociedad en la actualidad, sí. Sí, ¿cómo se llama? Se llama Thunder Systems. ¿Cómo? Thunder Systems. Thunder con Z, es una pequeña guiño, en vez de como Turreno en inglés, pero con una Z en vez de una TH. Y respecto a las horas piloto, ¿cómo certificaron las horas piloto en la obra troncal occidental? ¿No? Horas piloto, no sé lo que es lo único. Las horas. Las horas de piloto. Cuando se está haciendo, porque lo veo porque la auditoría del Principado, ustedes certificaron 5.800 horas piloto. Disculpe, pero vamos, ya le digo que yo coordinaba a los técnicos. El detalle de las horas piloto, no sé si iban con un cronómetro. Es las horas, se refiere a los pilotos que pone FEBE para acompañarte por temas de seguridad. No le puedo contestar cómo se hizo, ni idea. No le puedo contestar a eso. No lo sé. Yo no iba a obra, ni sé cómo lo medían, ni recuerdo. Es un concepto las instrucciones que se daban, ni nada, no recuerdo. Se tenía que certificar todo. Entonces, se supone que alguien lo miró y alguien lo validó y si se firmó es porque se debieron de consumir. Y es un detalle que se me escapa, de verdad, ¿eh? Lo siento. Existe una diferencia en la auditoría, ¿verdad? ¿Y quién era responsable de entonces de certificar esas horas? Había un jefe de proyecto. En Agarós, sí, había un jefe de proyecto, pero ya le digo, no desconozco el detalle de si íbamos allí con el cronómetro o... ¿Quién era el jefe de proyecto en concreto? Pues creo, el señor Pedemonte o el señor Valls, no sé. Creo que era el Enrique Pedemonte, no me acuerdo. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenos días, señor Acero. Yo quiero hacer un par de preguntas muy concretas referente a la troncal y al tiempo que usted y su empresa estuvo con la asistencia técnica de la misma. ¿Considera, en primer lugar, si la troncal está bien realizada? Y, por otro lado, si los materiales que en ella se emplearon fueron los correctos o podrían haber sido mejores o los ve simplemente bien para que la empresa para que la línea tenga una continuidad en el tiempo y pueda con garantías durante los años seguir funcionando sin mayores problemas. Gracias. Entiendo que se refiere a la troncal que discurre por FEBE, ¿no? La de Occidente, sí, la que estamos hablando durante toda la mañana. A ver, insisto, no era mi trabajo ir a pie de obra, yo no he visto los materiales que utilizaron, pero el equipo técnico de Agarós era un equipo muy formado que conocía muy bien todos los materiales y recuerdo que en el caso particular de FEBE, vamos a decir que validó todo el proyecto y creo recordar que hubo algún lío con cosas que pidió por normativa suya de cambiar respecto vamos a decir, a la propuesta inicial que hizo el contratista, ¿vale? Y básicamente yo puedo poner la mano al fuego por el equipo técnico que vigilaron que los materiales fueran los adecuados, que se hicieran en forma. De otra manera no hacíamos el trabajo, íbamos a las obras y mirábamos que el material fuera el adecuado en todo momento.
Si hubo algún caso particular, y creo que lo hubo en el caso de la troncal de Feve, vino un poco más por requerimientos de Feve, que exigía unos materiales, vamos a decir, no los que propuso el contratista en primera instancia. Gracias, señor Acero. Eso es todo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Acero. No vamos a hacer preguntas. Gracias. Finalizado el turno de preguntas, ¿desea el compareciente hacer alguna precisión o aclaración al respecto por tiempo máximo de 5 minutos, si así desea? Sí, bueno, a ver, a mí lo que me gustaría, bueno, primero agradecerles sus preguntas. Yo lo que puedo decir es que en este proyecto, para mí personalmente, profesionalmente, es un proyecto del cual me siento muy orgulloso de haber puesto mi granito de arena y haber colaborado, ¿de acuerdo? Y porque la red Asturcon es, y espero que siga siendo, un referente internacional en este tipo de redes abiertas, ¿de acuerdo? Entiendo que ustedes están mirando otras cosas más operativas, más, vamos a decir, de cómo se hicieron las cosas, no en el concepto. Yo, basándome en mi experiencia, lo que vi que se hizo aquí se hizo con calidad, con absoluta profesionalidad, y piensen que fue la primera red en España, y cosas que fuimos aprendiendo se corrigieron. Me acuerdo de los primeros diseños a los últimos, pues mejoramos muchísimo, y yo recuerdo discusiones con gente de Telefónica posteriormente donde cogían ideas que habíamos conseguido demostrar que aquí las cosas se podían hacer de otra manera. Yo ya he insistido, he trabajado en muchas administraciones, aquí las cosas se hicieron bien. Yo recuerdo que se hicieron con mucho rigor, todo lo que ustedes están aquí poniendo encima de la mesa se hacían con mucho rigor, y las cosas se hicieron muy bien. Yo tengo constancia de que el equipo de Agaroz hizo bien con su trabajo, y tengo la convicción que tanto el personal del servicio de telecomunicaciones como el personal técnico del GIPA, con los que trabajamos codo a codo aquellos años, pues hubo una profesionalidad y un hacer bien las cosas bien. Yo desconozco los detalles de los informes, de esas actas que usted me mencionaba. Me ofrezco aquí pues en la medida que yo pueda, pero les recuerdo que yo me desvinculé hace 3 años y no dispongo de la información de aquella época, y bueno, todo lo que pueda ayudar, pues a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Concluida la comparecencia, rogamos abandone la sala y agradecemos su colaboración con esta comisión. Se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde.